Misla B. Había una vez, o quizás no, pero la gente cuenta que en la antigüedad, en la ciudad de Balj, vivió un rey muy cruel. Dicen que no hubo tirano más malvado en el mundo, que superó en crueldad a todos los reyes de aquellos tiempos remotos. El rey era muy terco, no escuchaba consejos, creía que solo él lo sabía todo, hacía lo que quería y siempre se mantenía firme en sus decisiones. El rey tenía 40 esposas, una más hermosa que la otra, pero ninguna lo había hecho feliz con un hijo o una hija. La maldad crecía en el corazón del rey. Ideaba torturas cada vez más crueles para su pueblo, descargando en ellos su furia. El rey de Balk tenía un palacio muy hermoso, rodeado de un jardín precioso y umbroso. Delante del palacio, en los parterres, florecían abundantes flores de todo tipo. Las rosas perfumaban todo el jardín. Por todas partes volaban pájaros, llenando el jardín con su alegre canto. Día y noche se escuchaban los trinos de los ruiseñores. El rey a menudo descansaba entre los parterres, paseaba por el jardín y exigía que todo estuviera limpio y ordenado. Un anciano sirviente se encargaba de cuidar las flores y el jardín. Aunque trabajaba bien, el rey no le pagaba ni un solo centavo por su labor. En su tiempo libre, el viejo jardinero recogía ramas secas y las vendía en el mercado, ganándose así el sustento y manteniendo su miserable existencia. Un día, después de terminar su trabajo en el jardín real, el jardinero fue a las montañas a recoger leña. Mientras caminaba por el sendero, vio a un pequeño pajarillo recién nacido, sin plumas, que se aferraba a una ramita delgada de un árbol. El anciano sintió lástima por el pobre pajarillo. Lo bajó de la rama y lo colocó cuidadosamente en su pecho. Lo llevó a casa y comenzó a cuidarlo, alimentarlo y darle de beber. Cuando el pajarillo creció un poco y le salieron las plumas, resultó ser un pequeño loro. El anciano pasaba mucho tiempo con él cada día, arrodillándose frente a él, pronunciando palabras y frases y luego haciéndolo repetir. Le enseñó a decir solo la verdad. El loro vivía bien. Cada año el anciano lo dejaba volar a los países del sur para que viajara y explorara. Día tras día el anciano se debilitaba. Su espalda se encorvaba, su cabello se volvía blanco, perdía los dientes, su cuerpo se debilitaba y con él sus fuerzas. Ya no podía recoger leña para ganarse el pan. Entonces el anciano decidió ir al rey. «Le llevaré esta ave como regalo», pensó. «Quizás el rey tenga compasión de mí y me dé algo para vivir, no me dejará desamparado». Después de todo, trabajé como jardinero para él toda mi vida y el loro también tiene algún valor. El rey no me dejará ir con las manos vacías. El anciano tomó al loro, fue al palacio y se detuvo ante el rey. Al rey le gustó mucho el loro y decidió quitárselo al anciano. «¿Qué haces aquí con esa ave? ¿Dónde la encontraste?», preguntó el rey. El jardinero se inclinó profundamente, saludó a su señor y respondió: «Encontré esta ave hace mucho tiempo, cuando iba a las montañas a recoger leña. Entonces era un pajarillo pequeño. La cuidé, la alimenté, la crié y le enseñé a hablar. Ahora soy viejo, no puedo trabajar, no tengo fuerzas, así que se la traigo a usted. Quizás me dé un poco de dinero por ella». El anciano pensó en vano que el rey cruel tendría compasión de él. En el corazón de este tirano no había ni una gota de piedad. «Todavía tienes mucha fuerza», dijo. «Si no trabajas en mi jardín, te echaré. Y por el pájaro, toma». El rey le dio al anciano unas pocas monedas y lo despidió del palacio. Cuando el jardinero se fue, el rey llamó a los artesanos y les ordenó que hicieran una jaula de oro para el loro. Al oír esto, el loro lamentó haber llegado al palacio. «Mejor hubiera saltado libremente en la choza oscura y húmeda del anciano que estar aquí, en una jaula de oro», pensó. Pero pronto la jaula estuvo lista. El rey colocó al loro en ella y la colgó sobre su trono. Ahora el rey, cada día al sentarse en el trono, hablaba con el loro. Estaba muy contento con el ave y un día le prometió: «A donde quiera que vaya, te llevaré conmigo». Una vez, el rey y sus allegados fueron de caza, pero se olvidó por completo del pájaro y no lo llevó consigo.
Después de la partida del rey, su 40ª esposa se vistió, se sentó en el trono y le hizo una pregunta al loro. «Loricito, mi querido, dime, ¿es verdad que soy la más hermosa, la más encantadora, la mejor del mundo? ¿O hay alguien más hermosa y encantadora que yo?» Después de pensar un poco, el loro preguntó: «Oh, reina todopoderosa, ¿qué debo decirte? ¿Debo complacerte con mi respuesta o decir la verdad? ¿Debo contarte lo que vi no en un sueño, sino en realidad?» La reina se rió. «Oh, qué gracioso, qué loro tan extraño. ¿Para qué necesito todo eso? Mejor cuéntame lo que has visto», dijo ella. «Oh, reina todopoderosa. Antes no conocía las preocupaciones, las lágrimas ni el dolor mientras vivía con el anciano en su cabaña. Cada año me dejaba ir a tierras cálidas, más allá del mar. Allí, lejos, pasando las tumbas de los faraones, fluye el antiguo Nilo. Allí, en una alta orilla, vi un maravilloso castillo de oro. Alrededor del castillo se extendía un jardín y unos parterres umbrosos. Descansé en ese jardín. El verano pasado, en ese castillo, tuve la oportunidad de ver a una hermosa princesa, cuyo nombre es Mislabu. Escuché cómo cantaba. ¡Qué voz! La princesa es tan hermosa y esbelta. Sus labios son corales, sus dientes perlas plateadas, sus mejillas rosas. Ciertamente, cada una de ustedes, las 40 esposas del rey, puede enorgullecerse de su belleza. Pero en vano, en belleza, ninguna de ustedes se compara con Mislabu». Al oír estas palabras, la reina saltó de rabia. «Loro repugnante, ¿cómo te atreves a decirme tales insolencias?», gritó con furia. Luego, llamando a una sirvienta, ordenó: «Toma esta ave, llévala a la cocina y prepárame una sopa con ella». La sirvienta llevó al loro a la cocina. Apenas tomó el cuchillo y quiso cortarle el cuello, cuando, al ver una tórtola bajo el alero, dijo con voz suplicante: «Oh, señorita, no me mates. Atrapa esa tórtola y prepárale una sopa a la reina. Cuando el rey regrese de la caza, te recompensaré con algo bueno». A la sirvienta tampoco le apetecía matar al loro, así que aceptó inmediatamente su petición. Atrapó la tórtola, la desplumó y la cocinó, y arrojó las plumas al fuego. Cuando la sopa estuvo lista, puso la tórtola en un plato y se la sirvió a la reina. La reina, sin dudar ni un momento de que estaba comiendo al loro, se comió la tórtola con mucho apetito. Al regresar a la cocina, la sirvienta se quedó pensativa, sin saber dónde esconder al loro, pero de repente escuchó su voz. «Oh, buena señorita», dijo el loro, «llévame a las montañas con la jaula y cuélgalo en algún árbol». La joven llevó la jaula de oro con el loro a las montañas y la colgó de un árbol en un bosque. Mientras tanto, el rey estaba de caza, pero esta vez tuvo mala suerte. Ninguna presa cayó en las trampas que había colocado por todas partes. El rey, sombrío y furioso, miraba con enojo a su alrededor sin saber en quién descargar su ira, y de repente recordó al loro. Inmediatamente se levantó, ordenó que le ajustaran la cincha, montó a caballo y galopó hacia la ciudad. Al llegar al palacio, saltó del caballo y se dirigió al salón del trono. Miró, y sobre el trono no había ni jaula ni loro. En un ataque de ira, se abalanzó sobre los cortesanos y los sirvientes, pero no pudo averiguar nada. Entonces, el rey ordenó que enviaran inmediatamente heraldos a las ciudades y aldeas para anunciar la pérdida al pueblo. Los heraldos galoparon a todos los rincones del país, de casa en casa, de calle en calle, de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, anunciando con voz resonante la orden real. Ustedes, gente, pueblo, salgan todos aquí. Escuchen todos la orden real, para que nadie se atreva a decir que no la hemos oído, y quien ya la haya oído, que no salga. Ayer desapareció el loro de nuestro rey. Quien sepa algo del pájaro, que mañana por la mañana, antes de la salida del sol, venga al palacio. Al que encuentre al loro, el rey le dará una riqueza inmensa, lo cubrirá de oro, le otorgará un alto rango y lo hará uno de sus allegados. El rey dio un plazo de 3 días para encontrar el ave.
Mientras tanto, el viejo jardinero llevaba mucho tiempo sin un bocado de pan. No tenía nada que comer. Sufriendo los insoportables tormentos del hambre, salió de casa y fue a las montañas a recoger leña para venderla y comprar un poco de pan con el dinero. El día era caluroso, el sol abrasaba sin piedad. Para escapar del calor, el anciano se desvió del camino, llegó a un pequeño bosque y se sentó a descansar a la sombra del árbol donde colgaba la jaula de oro con el loro. El loro, al ver al anciano, dijo: «Oh, eres tú, estimado abuelo. Date prisa, quita mi jaula y llévame al palacio. El rey te dará una gran recompensa, te cubrirá de oro». El anciano no respondió y comenzó a recoger leña. El loro volvió a rogarle. «Después de todo, es mi loro. Siempre le enseñé a decir la verdad», pensó el anciano. «Bueno, está bien, lo llevaré al palacio». Quitó del árbol la jaula de oro con el pájaro, cargó la leña a la espalda y fue al palacio. Al ver al rey, se puso tan nervioso que no pudo pronunciar una palabra y le entregó la jaula en silencio. El rey reconoció al anciano y se enfureció. «¡Oh, verdugo!», gritó. «Este anciano ya me vendió el loro una vez. ¿Cuánto dinero me quitó entonces? Mira cómo le gusta comer pan gratis. Él mismo robó mi pájaro y ahora lo trae de nuevo para venderlo. ¡Que le corten la cabeza!». Los verdugos agarraron al anciano y, golpeándolo con palos, lo llevaron al patíbulo. En ese momento, el loro gritó: «¡Verdugo, no te atrevas a tocar al abuelo!». El verdugo se detuvo. «Oh, señor», continuó el loro, dirigiéndose al rey, «usted mismo rompió su palabra. Prometió llevarme siempre consigo, pero esta vez me dejó en casa. ¿Dónde está su fidelidad a la promesa? Usted todavía no sabe lo que sucedió aquí en su ausencia. Escuche, le contaré todo lo que pasó». Y el loro le contó al rey cómo su 40ª esposa se vistió, se sentó en el trono y entabló una conversación, y cómo, cuando el loro le dijo la verdad en su cara, se enfureció y ordenó que lo cocinaran, y cómo, gracias a la sirvienta, escapó de la muerte. El rey escuchó la historia del loro con mucha atención. Le interesó especialmente el castillo de oro y la hermosa princesa Mislabu. El rey ordenó a su 40ª esposa que le sacaran los ojos y la arrojaran a un pozo, y que recompensaran al anciano y a la sirvienta con valiosos regalos. Pero desde entonces el pensamiento de la bella Mislabu no le dio al rey ni un minuto de paz. Pensó mucho y finalmente le pidió al loro que lo llevara a ese país lejano. El loro dijo que llegar allí era muy difícil, que el viaje era largo, que había que viajar 40 años, pero a pesar de eso, el rey decidió ir. Encomendando el reino al visir, el rey emprendió un largo viaje. El primer día viajó entre verdes jardines y campos, pasando por aldeas y granjas. El segundo día llegó a una gran ciudad. Sin detenerse allí, continuó su viaje a través de aldeas y otras ciudades. El tercer día tuvo que cruzar un río. Luego se acercó a las faldas de altas montañas. Después de cruzar las montañas, descendió a un valle y volvió a viajar pasando por aldeas. Los días se convertían en meses y el rey seguía viajando, pasando por ciudades grandes y pequeñas. Así pasaron 10 años de viaje. Pero mientras el rey viaja paso a paso a un país lejano, escuchen la historia de la infeliz reina, la 40ª esposa del rey. Después de que la desgracia cayera sobre ella, la pobrecita, abatida por el dolor, no pensó en nada durante los primeros días, pero después de unas semanas se dio cuenta de que pronto tendría un hijo. Los días se pasaban lenta y aburridamente en el calabozo, pero llegó el momento, y la reina dio a luz a un hijo. La reina le puso a su hijo el nombre de Baudur. El niño creció rápidamente. Pronto comenzó a balbucear y fue el único consuelo de su madre. Cuando Baudur cumplió 3 años, ya sabía hablar. Pero nadie sabía que la reina tenía un hijo creciendo en el calabozo. Un día, el visir, pasando cerca del calabozo, escuchó una vocecita infantil que venía del pozo. Ordenó que sacaran al niño del calabozo.
Los sirvientes le quitaron a Baudur a su madre y lo llevaron al palacio. El visir envió a Baudur a la escuela y los maestros comenzaron a enseñarle a leer y escribir. Baudur era un niño inteligente y perspicaz. Aprendía bien todas las ciencias y pronto aprendió a distinguir el blanco del negro, el bien del mal. Cuando cumplió 10 años, se volvió muy fuerte. Ya no se podía llamar niño a Baudur, sano y corpulento. No se diferenciaba en nada de un joven de 20 años. Los visires pusieron a Baudur en el trono real en lugar de su padre y le entregaron las riendas del gobierno. Baudur bajó al calabozo y quiso sacar a su madre de allí, pero ella se negó rotundamente, declarando que solo saldría cuando regresara su padre. En el palacio, en un pasillo, había 40 habitaciones. De generación en generación, los reyes transmitían a sus hijos este mandato. Pueden entrar en cualquiera de las 39 habitaciones, pero no se atrevan a entrar en la 40ª. Así se había establecido en ese palacio desde tiempos inmemoriales, y por eso el mismo rey de Balj nunca había entrado en la 40ª habitación. Antes de partir, entregó las llaves de estas habitaciones al visir, y ahora el visir se las entregó a Baudur. Un día, Baudur decidió inspeccionar las habitaciones. Al abrir la puerta de la primera habitación, vio un jardín entero. Entre las diversas flores que desprendían un agradable aroma, volaban y cantaban ruiseñores. Entró en la segunda habitación. Había muchísimas aves diferentes: loros, estorninos, mirlos, gorriones, perdices de montaña, tórtolas y muchas otras. Todas ellas gorjeaban, arrullaban y cantaban de diferentes maneras. En la tercera habitación había muchos animales salvajes diferentes. En la cuarta habitación todas las paredes estaban decoradas con hermosos y delicados miniaturas pintadas. Así, Baudur inspeccionó todas las habitaciones. Había alfombras lujosas, joyas y especias orientales. Finalmente llegó a la 40ª habitación. No dudó mucho. Tomó y abrió la puerta. Miró, y en la habitación no había nada, solo una simple estera en el suelo. Baudur se sorprendió. ¿Por qué nuestros padres y abuelos permitían entrar en las 39 habitaciones, pero prohibían entrar en la 40ª? Pensó. Si no hay nada en ella, excepto esta estera, significa que prohibían mirar esta estera. ¡Increíble! Después de pensar un poco, se dijo a sí mismo: a ver, levantaré esta estera, a ver qué hay debajo. Baudur levantó la estera y en ese mismo instante se desmayó. Yació mucho tiempo en la habitación vacía, sin recobrar el conocimiento. Los visires se desgastaron buscando al joven rey, pero no pudieron encontrarlo. Entonces uno de los visires sugirió: es joven, le gusta saberlo todo, verlo todo. Tal vez ahora esté inspeccionando las habitaciones del palacio. Hay que ir a ver. Los visires revisaron las 39 habitaciones. Todas estaban cerradas. Se acercaron a la 40ª y vieron que la puerta estaba abierta de par en par. Miraron dentro de la habitación y vieron a Baudur. El joven rey yacía en el suelo inconsciente. Los visires lo llevaron en brazos a su dormitorio, lo cuidaron durante mucho tiempo, le salpicaron la cara con agua y perfumes y apenas lograron reanimarlo. Baudur recobró el conocimiento, abrió los ojos, habló, pero no dijo lo que le había sucedido en la 40ª habitación. En realidad, al levantar la estera, vio debajo el retrato de la princesa Mislabu y, impresionado por su belleza, perdió el conocimiento. Desde entonces, los pensamientos de la hermosa princesa no abandonaron la cabeza de Baudur. Se enamoró de Mislabu y ahora solo pensaba en ella día y noche. Se consumía. Día tras día se adelgazaba cada vez más. Su rostro se hundía, se ponía amarillo. Su salud empeoraba. Los visires le preguntaban con preocupación por su salud, por qué comía poco, qué le dolía, pero él no respondía, ocultando el secreto de su amor, sufriendo en silencio los tormentos del alma. Mientras tanto, su padre continuaba su viaje. En los primeros años viajó sin problemas, sin conocer la tristeza ni la necesidad. Poco a poco,
Las provisiones de viaje se agotaron, el oro y las joyas se gastaron, y él, encontrándose en una estepa deshabitada y habiendo perdido a su séquito, sufrió privaciones y padeció los tormentos del hambre. En la estepa rara vez lograba cazar. La mayoría de las veces el rey tenía que alimentarse de raíces de hierbas. Luego el rey llegó a un desierto sin agua y deambuló durante mucho tiempo sin comida ni agua, atormentado por la sed. Pero finalmente llegó a un gran río, se lanzó a la orilla como un loco y se acercó al agua. Después de saciar su sed, examinó la orilla río arriba y río abajo, y se convenció de que era imposible cruzar el río, ya que no había ni transbordador ni puente. Deambuló durante mucho tiempo por la orilla, y finalmente se encontró con 2 troncos. Allí mismo había un trozo de tabla. El rey con dificultad los ató, los arrojó al río, y agarrándose a la tabla, nadó río abajo. El loro, que había acompañado al rey durante todo el viaje y le había indicado el camino, ahora, mientras el rey buscaba un lugar para cruzar, voló muy lejos y desapareció. El rey navegó durante mucho tiempo por el río. Se agotó, pero su balsa improvisada fue empujada por una ola hasta la orilla opuesta. El rey caminó derecho y sin ver al loro, pronto se desvió del camino. Hacía mucho calor. El sol abrasaba sin piedad, la tierra se había calentado tanto que quemaba las plantas de los pies. El rey sufría terribles tormentos. De repente, vio un punto oscuro que se movía a lo lejos. Fue hacia allí y finalmente se encontró con un hombre. Era un anciano de barba blanca. «Assalamu alaikum», dijo el rey. «Wa alaikum assalemiu», respondió el desconocido a su saludo. «¿Qué haces aquí? ¿Por qué has venido aquí? ¿No sabes qué lugar es este? El sol quema y abrasa tanto que la estepa arde, el pájaro se quema las alas y tiene miedo de volar aquí. Toda la tierra arde en llamas. Soy el rey de una gran nación. Mi capital es la ciudad de Balj», le respondió el rey. «Ahora te contaré por qué y para qué he venido aquí. Tengo 40 esposas en mi harén, pero no tengo hijos ni hijas. Tengo un loro que una vez voló a este país. Me contó que a orillas del Nilo hay un palacio de oro y que en ese palacio vive la hermosa princesa Mislabu. Sin haberla visto nunca en mi vida, me enamoré de ella y emprendí un largo viaje para encontrar a la hermosa princesa. Ya llevo 39 años buscándola, pero hasta ahora sin éxito». «Te miro y me asombro», dijo el anciano venerable al rey. «¡Qué tonto eres! Tienes tu trono, tu capital, un país enorme, 40 esposas, y has abandonado tu trono, tu felicidad, y has ido a buscar a una belleza por el mundo. ¿Qué más necesitas? Ya eres viejo, y la princesa Mislabu es una joven. ¿Y crees que ella querrá casarse contigo? Muchos jóvenes guerreros ya han muerto por esta chica, pero aún así te deseo un viaje feliz. Prueba tu suerte, te indicaré el camino y te mostraré a la chica, si tanto deseas encontrarla». El rey se alegró mucho. El anciano de cabellos blancos sacó de su pecho el retrato de Mislabu. El rey miró el retrato y, impresionado por la belleza de la princesa, perdió el conocimiento. Un rato después, el rey recobró el conocimiento y quiso preguntar qué camino debía tomar. Abrió los ojos, miró y no había nadie. El anciano había desaparecido sin dejar rastro. El rey volvió a caminar sin conocer el camino. Al llegar a un pequeño arroyo, cruzó al otro lado. Caminó, caminó y vio una choza destartalada, y en la puerta se sentaba una anciana. Hilaba con un huso. El rey se acercó y la saludó. «¿De dónde vienes?», preguntó la anciana. «¿Para qué has venido aquí? Aquí no vive nadie». El rey comenzó a quejarse de su infeliz destino y le contó a la anciana todo lo que le había sucedido. La anciana escuchó en silencio la historia del rey y, al enterarse de todas sus desventuras, tuvo compasión de él. «Ay, pobrecito, qué pena me das», dijo. «Nunca le he contado a nadie un secreto, pero a ti, bueno, te lo diré. Ahora ve por este camino.
señaló con la mano. Ve derecho, sin desviarte, y llegarás al castillo de oro donde vive Mislabu. Si no está durmiendo, la verás inmediatamente. Duerme 40 días seguidos, y luego 40 días está despierta. El rey siguió el camino que le indicó la anciana y pronto vio un castillo de oro rodeado de una alta muralla. El rey lo rodeó, pero no vio ni puertas ni entradas. Alzando la vista hacia la muralla, miró y se quedó boquiabierto. Las almenas se elevaban tan alto hasta el mismo cielo que hasta le dio vértigo. Sin saber qué hacer, el rey regresó a la anciana y comenzó a pedirle que le ayudara a entrar en el castillo. La vieja bruja murmuró un hechizo y sopló sobre el rey. Se convirtió en una paloma y voló. Al acercarse al castillo, el rey se posó en la cima almenada de la alta muralla y comenzó a mirar a todos lados, con la esperanza de ver a Mislabu. Sin embargo, por mucho que se esforzara, por mucho que se moviera, no vio a Mislabu. Entonces regresó a la anciana. La bruja murmuró un nuevo hechizo y convirtió al rey en una manzana. Poniéndola en su palma, la anciana sopló, y la manzana voló directamente al castillo de oro, entró por una ventana abierta al dormitorio de la princesa, cayó sobre la cama y se escondió bajo las mantas. Yacía allí bajo las mantas, pero Mislabu no llegó. El rey tuvo que volver a volar a la vieja bruja. Esta vez ella le aconsejó al rey: «Bueno, ya que nada ha funcionado, haz una excavación bajo la muralla del castillo, excava un túnel hasta el manzano donde maduran las manzanas de mejillas rojas. Cerca de ese manzano hay una estaca de oro en la tierra, a la que está atado el caballo alado de la princesa. Pero ten cuidado de que el caballo no te vea. En cuanto te vea, empezará a relinchar. Aquí tienes una bolsa de pasas negras, dale pasas para que no relinche». El rey hizo una excavación, excavó un túnel, se acercó a la estaca de oro y apenas asomó la cabeza cuando el caballo lo vio y relinchó. El rey se escondió. Al oír el relincho del caballo, Mislabu salió inmediatamente, miró y no vio a nadie. Se acercó al caballo, montó y el caballo se elevó en el aire. Después de volar alrededor del castillo, Mislabu examinó desde arriba las murallas, el patio, el jardín y los alrededores, pero no vio nada sospechoso. Al bajarse del caballo, la princesa lo ató a la estaca de oro y se fue al castillo. Apenas el rey asomó la cabeza del túnel, el caballo volvió a relinchar. Mislabu se levantó de la cama, montó a caballo, voló alrededor del castillo, examinó todo y sin ver nada, bajó a tierra. Después de atar al caballo, lo azotó con un látigo y se fue a su dormitorio, y el caballo, por la ofensa, lloró amargamente como un niño pequeño. En ese momento, el rey salió del túnel, puso delante del caballo una bolsa abierta de pasas negras y él mismo fue al castillo. Al llegar al dormitorio, abrió la puerta y vio una cortina. Al apartarla, vio una segunda cortina. Detrás de la segunda había una tercera, luego una cuarta, una quinta, una sexta, y así sucesivamente, un total de 40 cortinas, tras las cuales, en una cama suave, descansaba la princesa Mislabu. Dormía profundamente. Acercándose a la cama, el rey vio en la penumbra que 40 trenzas, como serpientes negras, se extendían a ambos lados de la suave almohada sobre la que descansaba la cabeza de la princesa. El rey clavó silenciosamente 40 clavijas en los bordes de la habitación y ató firmemente una trenza a cada clavija. Luego ató las manos y los pies de Mislabu, quitó el dudar de la pared de la princesa y, sentándose frente a ella, comenzó a tocar las cuerdas y a cantar una canción en voz baja. Pero llegó el 40º día. Mislabu había dormido lo suficiente, se despertó, bostezó dulcemente, se estiró y quiso levantarse de la cama, pero de repente sintió que algo la impedía. Entonces vio que sus 40 trenzas estaban atadas, sus manos y pies estaban atados y no podía levantarse. «¿Qué es esto?», exclamó con asombro. «¿Quién ha hecho esto?». Sin recibir respuesta, Mislabu giró la cabeza con esfuerzo y vio al rey. «¿Quién eres, hombre o hada?», preguntó. «Desata mis trenzas».
Desataré tus trenzas, pero primero dime, oh, mi amado, mi hermoso y poderoso señor. No, no lo diré, respondió la princesa. ¿Eres hombre o hada?, preguntó de nuevo. El rey guardó silencio. Nunca lo diré y no puedo decirlo, continuó Miss Labú, porque sobre nosotras está nuestra Peri mayor, Junius John. Si digo esas palabras, me cortará las alas y no podré volar por el cielo. Perderé inmediatamente mi poderoso poder y me convertiré en una simple chica terrenal. ¡Suéltame! Pero el rey no quiso desatar las trenzas de la princesa. Se sentó tranquilamente en su sitio y miró a Miss Labú. Así pasaron varios días. Miss Labú se revolvió en la cama, intentó levantarse, pero el hambre y la sed la habían debilitado. Se agotó y finalmente se vio obligada a decir: «Oh, mi amado, mi hermoso y poderoso señor». Entonces el rey sacó las clavijas, desató sus trenzas, desató sus manos y sus pies. Miss Labú salió corriendo del dormitorio y bajó las escaleras al patio. El rey la siguió. Miss Labú hizo que el rey montara en su caballo alado. Ella misma montó y se elevó en el aire. Al acercarse a la orilla del Nilo, de repente, sin decir una palabra, arrojó al rey al agua. El rey se hundió hasta el fondo, pero pronto salió a la superficie y con dificultad llegó a la orilla. Miss Labú, en su caballo alado, se acercó al lugar donde él había salido y lo miró con una sonrisa complaciente. En lugar del viejo rey decrépito, un hermoso y esbelto joven de 20 años salió a la orilla. Miss Labú hizo que el rey rejuvenecido montara a caballo y regresó con él a su castillo de oro. Decidieron irse juntos al país del rey, a la ciudad de Balkh. Miss Labú llamó al Div negro más grande. Ante ella apareció un gigante de gran altura, con las manos respetuosamente cruzadas sobre el pecho. «¿Cuánto tiempo necesitas para levantar este castillo sobre tus hombros y transportarlo a la ciudad de Balkh?», preguntó Miss Labú. «Lo transportaré en 1 hora», respondió el Div. Miss Labú cogió al Div, lo puso en su palma, sopló, y el gigante, como una pluma, se elevó en el aire y desapareció en un instante. Luego Miss Labú llamó al Div rojo y preguntó: «¿En cuántos días transportarás este castillo a la ciudad de Balkh?». «Puedo transportarlo en media hora», respondió el Div rojo. Miss Labú puso también al Div rojo en su palma, sopló y desapareció en un instante como si no hubiera existido. Entonces Miss Labú llamó al Div blanco. «¿En cuántos días transportarás mi castillo a la ciudad de Balkh?», preguntó. «En un abrir y cerrar de ojos», respondió el Div. «No tendrás tiempo de pestañear cuando el castillo esté allí». El Div levantó el castillo de oro sobre sus hombros, se elevó hasta las nubes y en un abrir y cerrar de ojos lo llevó al país del rey. Había elegido un lugar adecuado y colocó el castillo en medio de un valle floreciente cerca de la ciudad de Balkh. La noticia de la aparición del castillo de oro se extendió rápidamente por todas partes y llegó a los oídos de los habitantes de la ciudad. Todos se dirigieron al castillo, deseando ver a la hermosa Miss Labú. Ya se había reunido mucha gente curiosa de la ciudad y de las aldeas cercanas, y la gente seguía llegando. La gente se agolpaba ante el castillo, esperando que la princesa apareciera en la ventana. Pero Miss Labú, con un lujoso traje que brillaba con oro y piedras preciosas, salió al alto pórtico. Inmediatamente le pusieron un sillón de oro y ella se sentó. El rey, sentado a su lado, comenzó a levantar una tras otra las cubiertas que ocultaban el rostro de la princesa. Cuando llegó a la última cubierta y estaba a punto de levantarla, Miss Labú lo agarró de la mano y dijo: «Escucha, rey, espera, no te apresures, ten cuidado. Oigo un ruido en el cielo. Es nuestra Peri mayor, Junius John, que viene con su ejército alado. Me está buscando y en cuanto llegue te desafiará a luchar. Te enseñaré qué hacer y haz solo lo que te diga. Te daré la ayuda de mis divs. Tú, junto con ellos, espera a que te ataquen, pero no blandirás las espadas al azar. Golpea directamente a las alas, córtales las alas y perecerán». El rey bajó, montó en su caballo alado, salió del castillo y esperó completamente preparado. El ruido en el cielo se hizo más fuerte
y de repente apareció el ejército de las Peris. El rey sacó la espada de su vaina y comenzó a cortarles las alas. De la nada aparecieron los Divs y en un instante pusieron en fuga a todo el ejército alado. Yunus-Jon, al ver que su ejército estaba derrotado, se elevó hasta las nubes y se fue volando. Baudur se enteró de esta batalla. Le contaron que su padre había traído a la princesa Misleibu. Entonces Baudur ordenó organizar un festín sin precedentes. En el palacio todos se preparaban para recibir al rey y a la joven princesa. En la cocina se cocinaba y se freía, se sacaban provisiones de los almacenes, se sacaban enormes cántaros de arcilla con vino de las bodegas, y el camino hasta el palacio estaba cubierto de alfombras. Baudur envió mensajeros al castillo de oro para invitar al rey y a la reina a cenar. Y he aquí que llegó un mensajero con la noticia de que los invitados venían. Cuando el rey y Mislabu se acercaron al palacio, las 39 esposas del rey salieron a recibirlos. Después de saludar a todos, Mislabu le preguntó al rey: «Señor, ¿y dónde está tu 40ª esposa?» «Está en el calabozo», respondió el rey. «Saca a la reina del calabozo y tráela aquí», dijo Mislabu. Cuando trajeron a la reina del calabozo, Mislabu le preguntó al rey: «¿Y dónde están sus ojos?» «Los tengo yo», respondió el rey, y comenzó a buscar en sus bolsillos. Sacando los ojos, se los colocó en las órbitas oscuras de la reina. Sus ojos se abrieron y brillaron. Y la princesa Mislabu, al ver al joven Baudur, se enamoró de él a primera vista. Baudur no podía dejar de mirar a la tan esperada belleza. Los invitados se sentaron a la mesa, llena de todo tipo de manjares deliciosos. Bebieron vino, comieron a su gusto y hasta saciarse. Después de la comida, Baudur fue a despedir a su padre y a Mislabu. Fue con la princesa hasta el castillo y durante todo el camino mantuvo una agradable conversación con ella. Esto no le gustó a su padre. Se enfureció y desafió a Baudur a luchar. Padre e hijo lucharon durante mucho tiempo, pero Baudur tenía más fuerza y al final salió victorioso del duelo. El rey, derrotado, montó en el primer caballo que encontró y se fue a donde sus ojos le llevaran. Nadie lo lamentó ni quiso saber siquiera a dónde se había ido el rey cruel. Desde entonces no se supo nada más de él, y el joven Baudur y Mislabu celebraron una fastuosa boda. Todos se divirtieron y se regocijaron. Festejaron 40 días y 40 noches, después de lo cual tuvo lugar la ceremonia de la boda. Baudur se casó con la princesa Mislabu y vivió con ella a su